¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a nuestro programa de esta fecha. Hoy, cuando estamos a 28 de diciembre, les enviamos un cordial saludo para todos ustedes que nos ven y nos siguen a través de Ángel Mensajero TV, aquí en nuestra cuenta de Facebook Live. Así que les enviamos saludos cordiales para todos y ya enviándoles saludos cordiales de parte de su amigo y hermano Ángel Galeano. Hoy estaremos hablando de un tema muy interesante, muy importante, así es que les invitamos para que también participe en nuestro programa. El día de hoy voy a poner acá, estaremos tratando este tema muy interesante, 2020-2030, la década de los grandes cambios. Yo le pido que se quede con nosotros en nuestra sintonía para que se entere de lo que vamos a hablar, los temas que vamos a tocar acá, que yo sé van a ser de su interés y del interés de todo mundo, de todo el mundo entero, por decirlo así. Así que desde ya enviamos saludos para Libby y también para nuestro hermano Wilson, que nos está viendo por ahí, Wilson Figueroa. Un abrazo, un saludo, un feliz sábado para él y a su querida familia. Bien, a todos los que nos ven y los que nos verán en los próximos minutos, hay personas que se van a ir integrando, obviamente, en el transcurso del programa. Les damos la cordial bienvenida también, y a los que nos verán a través de YouTube, en nuestro canal de YouTube, Ángel Galeano, ahí nos puede ver usted. Obviamente va a ser en diferido, todavía no hemos decidido hacer las transmisiones en vivo a través de YouTube, pero en su momento y en su día, pues seguramente vamos a estar haciendo esta transmisión. Mientras tanto, a todos los que nos ven a través de Facebook Live, les enviamos un saludo cordial, un abrazo muy fraternal, y les pedimos que por favor se queden con nosotros y también compartan nuestra transmisión, ¿verdad? Hoy estaremos sumamente importante, trascendental para la vida de cada uno de nosotros que vivimos en el planeta Tierra. Así es que estaremos hablando de este momento histórico en que estamos viviendo, ¿verdad? Cerrando lo que es la primera década de estos del 21 century, y estamos acá en medio de entre la segunda década de este 21 centenario y lo que es la terminación de los primeros 20 años, ¿verdad? De los primeros 20 años más bien. Así es que estamos entrando ya en el año 21, ¿verdad? Y en el 20, perdón. Y estamos prácticamente en un momento histórico, como les dije. Así es que el día de hoy vamos a tratar de enfocarnos en hablar de muchas situaciones que como cristianos a veces desconocemos, porque a veces no queremos o no estudiamos o no meditamos un poquito en otras cosas que no sean la religión. Y hoy nos estaremos adentrando en un poquito de la política, por decirlo así. No estaremos hablando de política. Lo que tiene que ver, la parte que tiene que ver con la Biblia. Usted sabe que la Biblia, el texto bíblico, es histórico, ¿verdad? Es la forma como nosotros podemos también comprobarlo en la historia. La Biblia es comprobable a través de la historia. Y todos conocemos de los imperios, de los reinos, de tantas situaciones que se dieron en la historia que vinieron a comprobar el texto bíblico, ¿no? La Biblia nos habla también que al final de los tiempos se habrá de levantar un imperio, un reino que tratará de dominar las voluntades, la mente de las personas, ¿verdad? Muchos lo conocen como el gobierno de la bestia. Muchos hacen relación entre el nuevo orden mundial y esta experiencia que se narra en la Biblia, especialmente en el capítulo 13 de Apocalipsis, donde nos habla de dos grandes bestias que obviamente no son animales, son poderes
políticos, religiosos que se habrían de levantar en los últimos tiempos. Y nosotros el día de hoy vamos a estar hablando de eso. No quiero adelantarme, vamos a estar hablando un poquito de esto y otras cosas más. Y por eso les dije yo que tendremos forzadamente que hablar un poquito de la cuestión, si se quiere, política del mundo, ¿verdad? No de un partido político. Pero el principio político tendremos que tocarlo aquí en este programa para poder aclarar y poder entender lo que queremos nosotros mostrarles el día de hoy. Bien, desde ya pues un saludo para todos los que nos ven y vamos a tener una palabra de oración el día de hoy para iniciar con el estudio de la palabra de Dios, ¿verdad? En este momento vamos a iniciar y antes la oración. Querido Dios y Padre, en este momento venimos ante su presencia, le pedimos perdón por nuestros pecados, Señor, y le pedimos en esta hora que su Santo Espíritu pueda venir a nuestras mentes, a nuestros corazones y llenarnos de sabiduría y entendimiento para poder discernir su palabra. Reconocemos, Señor, que estamos viviendo en momentos trascendentales de la historia de este mundo. Estamos terminando lo que es la segunda década de este centenario y nos enfocamos a entrar a la tercera década, Señor, que va a ser de mucha importancia en el aspecto profético y de la vida de cada uno de nosotros. Le pedimos, Señor, que nos ayude a entender este tema y también le pedimos para que nuestros hermanos puedan discernir también el mensaje que queremos llevar en esta tarde. Gracias por todas sus bondades, sus misericordias para con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, yo les pido, mis queridos hermanos, que compartan esta transmisión. Allí con sus contactos estaremos hablando de este tema muy importante, como lo es 2020-2030, la década de los grandes cambios. ¿Qué cambios podíamos esperar nosotros para este tiempo de 10 años, 2020-2030? Bueno, seguramente, y yo estoy muy seguro que van a ser muchísimos acontecimientos que se habrán de realizar en este lapso de tiempo. Quizás algunos no vamos a ajustar a llegar, o quizás sí, pero lo cierto es que la historia va a continuar, independientemente de que nosotros vivamos o no, va a continuar al menos que el Señor Jesús venga y termine lo que es la historia de pecado de este mundo, que es lo que realmente todos queremos, ¿verdad? Que venga y con ello pues venga la restauración de todo, el establecimiento del reino que Dios ha prometido, el reino del Mesías en su parte visible, ¿verdad? Porque como la palabra de Dios nos dice, Él ya estableció su reino de gracia cuando vino el Señor Jesucristo. Él lo habló ampliamente, Él nos dejó en la Escritura, en las Santas Escrituras, mucha información de cómo Él estableció su reino de gracia para luego establecer su reino de gloria. Pero quiero llevarlos en este momento a una cita bíblica en Romanos 11:13, Romanos 11:13, 13:11, hasta al revés, dice: y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Este es un texto de Romanos 13:11. Más adelante en el versículo 12 dice: la noche está avanzada. Vamos a ver qué quiere decir el apóstol cuando dice la noche está avanzada y se acerca el día. Si es que dice: desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos. Dice vistámonos, dice las armas de la luz. ¿Qué son las armas de la luz? También estaremos hablando. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia,
sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Es interesante, dice que andemos como de día, y andar de día significa caminar honestamente, no en glotonerías, borracheras, ni lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Dice el apóstol, significa que si nosotros hacemos todas estas cosas, automáticamente estaremos haciendo las obras de las tinieblas. Estaremos en tinieblas y no estaremos revestidos de la luz de la verdad, con las armas de la luz de Cristo, ¿verdad? Sino que si nosotros queremos andar en luz, en vida, en esperanza, tenemos que revestirnos o vestirnos del Señor Jesucristo y no proveer para los deseos de la carne. Normalmente, cuando un año se termina y viene el próximo, esto le llamamos el Año Nuevo, pues hay muchas festividades juntamente con la Navidad. Y lamentablemente aquí es cuando surgen muchas dificultades y sobre todo surgen algunos elementos que señala la palabra de Dios, donde dice se abusa, se camina en deshonestidad, glotonería, borracheras, etcétera, etcétera. Y obviamente dice la palabra de Dios que si usted y yo caminamos en ese ambiente, no somos luz para el mundo. Y por eso el mundo es cuando sufre y vemos tantas calamidades, porque sus habitantes no caminamos en luz, y se aprovecha el enemigo, aprovecha que andamos en tiniebla y nos golpea, trae sufrimiento, trae tragedia, trae tantas cosas, ¿verdad? Dolor al corazón de los hijos de Dios y de las personas en general, ¿verdad? Hay otro texto muy interesante que tiene que ver y que tiene relación con Romanos 13, 11 y 12. Y es Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, empezando del versículo número 1, nos dice la palabra de Dios. Vamos a, este no lo tengo acá en pantalla, pero vamos a leerlo, y dice: pero acerca de los tiempos, es interesante, el primer versículo de Romano también nos hablaba del conocer los tiempos, y esto conociendo el tiempo, dice Romanos, y Primera de Tesalonicenses 5, 1 dice: pero acerca de los tiempos, es interesante, en Romano nos habla de tiempos y nos habla de algunas costumbres que naturalmente hacen los hijos de las tinieblas. Y ese punto Pablo lo denomina como el tiempo que no conocen las personas. Pero cuando nos vamos a Primera de Tesalonicense, nos habla de que los hijos de Dios conocen los tiempos. Dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad. ¿Cómo que no tenemos necesidad de conocer los tiempos? Bueno, pero entonces él dice: hermanos, dice: pero yo acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. ¿Por qué? Dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Mi pregunta es, ¿ciertamente tú sabes, mi querido hermano, de que el Señor, el día del Señor viene y que va a venir como ladrón en la noche? Bueno, es una respuesta que a veces es un tanto difícil de responderla positivamente, porque aún los mismos cristianos decimos de que no sabemos ni el día ni la hora, porque también la palabra de Dios lo dice así. Pero Pablo nos está diciendo que si nosotros somos hijos de luz, debemos de saber, dice: no tenéis necesidad, dice, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis, escuche bien, perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz, es muy interesante, ¿quién va a decir paz? Obviamente no lo van a decir los hijos de Dios ni los cristianos.
lo van a decir otro grupo de personas. Dice que cuando digan, porque está hablando de un segundo grupo, paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Por supuesto, aquí nos confirma que los que sufrirán la destrucción repentina no van a ser los hijos de Dios, porque los hijos de Dios saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, o sea que sí saben, ¿verdad? Cuando nosotros, cuando hay un ladrón que tiene planes de meterse a nuestra casa, obviamente nosotros no sabemos. Si nos dijera, con seguridad lo esperaríamos para evitar ese robo, ¿verdad? Pero en cuanto a las cosas espirituales, el Señor dice que los hijos de Dios deben y tienen y saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Pero de eso hay mucho que explicar. Dice, en cuanto a los que no son hijos de Dios, que ellos un día van a decir paz y seguridad. Entonces, dice, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Interesante. Como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, se insiste de nuevo Pablo con los hijos de Dios, no estáis en tinieblas, o sea, estáis en luz, para que aquel día os sorprenda como ladrón. O sea que no nos tiene por qué sorprender ese día. Los hijos de Dios dicen que debemos de estar preparados con el conocimiento suficiente en cuanto a ese día. Dice, porque todos vosotros sois, se supone, que seamos hijos de luz e hijos del día. Qué interesante. No somos de la noche, o sea, no somos hijos de la noche, somos hijos del día, ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pablo dice que nosotros no es que no tengamos que dormir, sino que no durmamos como los demás. Porque también en otra parte de la palabra de Dios se acuerda de las vírgenes, de la parábola de las vírgenes. En la parábola de las vírgenes está encerrado tanto el pueblo de Dios como las vírgenes insensatas o fatuas. Todas ciertamente duermen, pero aquí Pablo nos aclara, por tanto no durmamos como los demás. O sea que usted sí puede dormir. De cierta forma tenemos que tener una seguridad espiritual, ¿verdad? Porque es correcto tener una seguridad en que estamos perfectamente en comunión con nuestro Salvador Jesús. Pero el problema es que no durmamos como los demás, sino que vamos a estar velando en sobriedad, ¿verdad? Sobriedad es un término muy importante espiritual que nos señala que tenemos que estar activos y despiertos ante las circunstancias que se están viviendo en el mundo, porque tenemos que conocer los tiempos y las ocasiones. Es muy importante. Los hijos de Dios debemos y tenemos que saber en qué momento y dónde estamos parados en este preciso momento. Así que estas citas Pablo fue inspirado por el Espíritu Santo, declarando la actitud de los hombres en los últimos días, como también la actitud de estos ante Dios. Primero nos habla de conocer el tiempo en que vivimos. Conocer el tiempo es un elemento muy importante que Dios recomienda a sus hijos, ya que está relacionado con la actitud de estar despierto, espiritualmente hablando, ¿verdad? La noche dice que está avanzada. La historia de este mundo pronto ha de terminar, mis queridos amigos, porque viene el día, que es alusión a la venida en gloria y majestad del Señor Jesús. O sea, este mundo es comparado, el mundo de pecado es comparado con las tinieblas, ¿verdad? Y aquellos que andan en medio del mundo, pero brillando para Jesús, son considerados como la luz del mundo, la sal que da el sabor. Según Romanos 13,
andar en la noche equivaldría en andar en glotonerías y borracheras, en lujurias, lascivias, en contiendas y envidia, cosa que se ve a menudo, a diario y especialmente en esta época cuando la gente celebra de una forma fervorosa y no se guarda ningún comportamiento para celebrar estas fiestas. Y es una fotografía realmente lo que Pablo habla de los humanos en los últimos días, de las características y las actitudes de los seres, de las personas en los últimos días, andando en excesos, andando en glotonerías y borracheras, dice, en lujurias y lascivias. Terrible, ¿verdad? Es un cuadro muy tremendo que nosotros nos toca vivir y contemplar en los últimos días, pero que de ninguna forma nosotros tenemos que ser participantes de ello, porque andaríamos como personas que no andan en luz. Todos los que andan de noche, dice Pablo, están en un sueño espiritual y no se dan cuenta en los tiempos en que están viviendo, ni de la cercanía de la venida del Señor Jesús. Es terrible, ¿verdad? Porque ellos no tienen ningún conocimiento de la luz. ¿Pero por qué no saben? Porque su prioridad es básicamente la diversión, las cosas de este mundo, el entretenimiento, la fiesta, los deportes, que son creados por... Increíble, hay deportes para cada una de las cosas, un montón de deportes que se han inventado hoy en día que son atracción de multitudes. Usted los fines de semana básicamente hay personas que dejan ir a las iglesias, a su congregación por quedarse viendo su deporte favorito. Incluso hay algunos, yo vivo acá en Green Bay, Wisconsin, hay un equipo de la NFL, de fútbol americano que le llaman. Pues es un equipo que es apoyado básicamente por cada uno de los que viven en este pueblo. Ese estadio se llena hasta la bandera, como dicen popularmente. Y es interesante que estaba escuchando al otro día una historia ahí de que en determinado templo se tuvo que cancelar el servicio porque los Packers estaban jugando y dijeron que, bueno, debido a que los hermanos no podían estar poniendo atención ahí y checando ahí cómo iba el marcador, pues tuvieron que cancelarlo el servicio. Bueno, con esto pues queremos señalar de que los deportes, creaciones humanas, mandamientos de hombres, se están imponiendo a la palabra de Dios. O sea, le hacemos más caso a lo que se crea, lo que es creado por el hombre, y con esto alimentar las lujurias y las lascivias y la envidia y la glotonería, ¿verdad? Porque terriblemente cuando hay estos deportes, lo que más se consume son bebidas alcohólicas, comidas, etcétera, etcétera, y la gente entra en una locura desbordante. Entonces decía Pablo, todos los que andan de noche están en un sueño espiritual y no se dan cuenta en los tiempos que están viviendo ni de la cercanía de la venida del Señor Jesús. ¿Por qué no saben? Era la pregunta. Porque su prioridad es la diversión, la glotonería, el libertinaje, etcétera, etcétera, etcétera. En cambio, dice Pablo, los que están despiertos, y estamos haciendo mucho énfasis en este término porque es muy importante, de repente nosotros no lo sabemos y el diablo nos está ganando la partida y estamos entrando en ese sueño que ha preparado el enemigo para adormecer a los hijos de Dios. Dice en 1 Tesalonicenses 5:1, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Estos son los que están despiertos, ¿verdad? ¿Qué podemos ver aquí? En los que andan en la luz, dice Pablo, que estos no tienen necesidad de conocer los tiempos ni de las ocasiones, porque vosotros, decía Pablo, sabéis perfectamente, ¿verdad? Y Pablo agrega que los hijos de Dios
sabrán que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Y aquí nosotros queremos detenernos un poquito y quiero hacerles una pregunta retórica, una pregunta que nos permite contestarnos a nosotros mismos. Hoy en día, ¿en qué lado te sientes que estás? ¿Entre los que duermen o los que están despiertos? ¿Entre los que conocen los tiempos y las ocasiones o entre los que no lo conocen? Como dije, no necesitamos responder porque era una pregunta que no tienes que responder al menos verbalmente, pero que sin duda alguna tenemos que responderla de forma íntima y personal, ya que de eso depende nuestra salvación. Depende de dónde estés, si estás en la oscuridad o si estás en la luz, si conoces los tiempos o no conoces los tiempos. Les decía a un principio, este es un tiempo, un momento histórico en el que estamos viviendo. Si acaba la segunda década, por decirlo así, del siglo XXI, ¿verdad? Y entramos en una nueva década. Y hablando de nuevo, ¿ya tienes planes para el año nuevo? Bueno, todos tenemos planes. Yo tengo mis planes, obviamente, no los quiero decir aquí, pero siempre queremos y hacemos planes, obviamente que trabajen en armonía con la voluntad de Dios. Saben, mis queridos hermanos, amigos, los próximos años serán muy decisivos para nuestro mundo. Nuestra fe será duramente, tremendamente probada. Yo les aseguro que vamos a entrar en una década de pruebas. Por mucho tiempo nosotros hemos venido hablando, ¿verdad? Hemos venido platicando y comentando y hemos escuchado a través de los medios masivos, la internet, las redes sociales, sobre eventos, sobre situaciones que se están fraguando en las élites mundiales, ¿verdad? Y esto hay que decirlo, por eso nosotros estamos haciendo énfasis en esta tercera década del 2010, 2020, 2030, ¿verdad? Muchos de los que predicamos la palabra de Dios, muchos predicadores, especialmente los que se dedican un poquito al área de la profecía, nos han venido hablando ampliamente sobre los eventos, utilizando obviamente la profecía bíblica, porque la profecía nos da la seguridad de que realmente se van a cumplir los hechos que Dios ha predicho en su palabra, se habrán de cumplir. Y nosotros tenemos que conocer los tiempos, por eso hablábamos y utilizábamos estos textos de Pablo, donde nos invita a que nosotros debemos de conocer los tiempos y las sazones, porque vendrán grandes cambios y nosotros necesitamos saber de qué se trata, si la palabra de Dios nos dice, nos habla de estos cambios, ¿verdad? Así es que muchas personas, muchos predicadores nos han venido diciendo desde hace mucho tiempo de que al final de los tiempos se habría de instaurar, habría de surgir un gobierno mundial que tomaría el control y las riendas del mundo, ¿verdad? Estaríamos gobernados por leyes impositivas que nos mantendrían sujetos en toda forma a este sistema, ¿verdad? Como cristianos hemos hablado ampliamente sobre estos asuntos, especialmente los hermanos que conocen mucho de profecía, y la palabra de Dios nos ha dado mucha información a través de las profecías de todos estos asuntos que estamos hablando. Los tiempos se están cumpliendo y también las ocasiones, como decía Pablo. Dios quiere que conozcamos el tiempo que estamos viviendo, ya que son tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos no por en sí, por el tiempo, sino
que, acuérdese que en el tiempo, nosotros estamos metidos en el tiempo y básicamente los que gobiernan este mundo somos seres humanos. Y obviamente hay situaciones como el cambio climático que también obedece a la conducta humana en sí, porque nosotros tenemos mucho que ver con lo que es el cambio climático, los desastres que hemos estado realizando sobre la Tierra. Estos obviamente se están convirtiendo tienen sus repercusiones, ¿verdad? Como en los diferentes huracanes, tornados, fenómenos naturales que están destruyendo la tierra, ¿verdad? Pero Timoteo nos hablaba que en los últimos días, aparte de todo este montón de situaciones en la naturaleza, Timoteo nos hablaba de hombres que iban a tener una actitud terrible para con sus vecinos, para con la sociedad y para con ellos mismos. Nos hablaba de hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos y soberbios, también blasfemos, desobediente a los padres ingratos impíos. Wow, estamos hablando de los hijos que iban a ser tremendamente desobedientes a sus padres, no escucharían consejo. Y hablaba de un aspecto muy importante que es muy, muy triste y muy lamentable, y es el no tener un afecto natural. Sin afecto natural, ¿sabe qué es eso? Personas que no les interesa a los demás, les interesa vivir nada más su vida, obtener beneficios para ellos mismos, pero no les interesa la paz y la felicidad de los demás. Estos dice que serían implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados. Escuche eso. Y sobre todo, hay un problema que nosotros lo vemos a diario, incluso cosas que nos tocan a nosotros mismos, como amadores de los deleites más que de Dios. Es increíble. Mira, hay personas que a veces van a la iglesia ni simplemente por costumbre, pero no se aguantan. Ellos quieren venirse rápido porque la costumbre se termina en media hora, 40 minutos. Después de eso ya ellos quieren continuar con su vida secular, quieren ir a hacer las cosas que continuamente hacen, ¿verdad? Y dejan de lado las cosas de Dios. Dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Mire, lo interesante, que todas estas características, es cierto que cualquiera de nosotros las podemos tener, su vecino, su tía, su tío, su padre, etcétera, etcétera. Pero sobre todo estas características la van a tener, y obviamente que sí, los grandes personajes de la tierra, aquellos que tienen el poder de ordenar, de hacer, aquellos que tienen el poder de tomar decisiones grandes que afectarán a masas inmensas, a grandes cantidades de personas, por no decirlo, el mundo entero. Estas actitudes serán parte de estos grandes mandatarios, hombres de influencia, personas que tienen el poder del mundo. Eso es lo que estamos viendo hoy en día, ¿verdad? Pero también estas características las podemos tener nosotros, las simples personas. Pero saben, cuando existen en personas naturales, así como nosotros, que no tenemos mayor beligerancia, o que no nuestra actitud no tiene mayor, no causaría mayor daño en los demás, en la política, etcétera, también va a existir personas con estas actitudes que son en contra de la voluntad de Dios. Pero saben, lo más serio de todo esto es que esta profecía se cumple y es, como les quiero decir, mucho más peligrosa cuando la ostentan personas que tienen el poder de decidir en el mundo, ¿verdad? Estos vicios y males practicados también por los hijos de Dios, por los hijos de desobediencia, que desatan, prácticamente van a desatar la segunda venida
de Cristo, porque su voracidad, su vanagloria, su soberbia, su codicia y la ausencia de afecto natural nos lleva a ser crueles, aborrecedores de lo bueno, amadores de los deleites más que de Dios, ¿verdad? Mis queridos hermanos, estamos llegando, amigos, en un momento crucial de la historia. ¿Por qué? Muchos de nosotros, yo sé que ustedes también han escuchado de un nuevo orden de cosas. También se le llama el nuevo orden mundial, ¿verdad? ¿Qué es el nuevo orden mundial? Bueno, muchos dicen que es la existencia de un plan diseñado con el fin de imponer un gobierno único, colectivista, burocrático y controlado por sectores elitistas y plutocráticos a nivel mundial. ¿Cuándo y cómo comenzará? Bueno, de hecho, muchos dicen que ya comenzó con la globalización, ¿verdad? ¿Qué es la globalización? Según la Wikipedia, que es una enciclopedia digital, una biblioteca digital, por decirlo así, la globalización es un proceso económico, tecnológico, político, social y cultural a escala mundial, que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo, uniendo sus mercados sociales y culturales a través de una serie de transformaciones sociales y políticas que les dan un carácter global. La globalización es a menudo identificado como un proceso dinámico producido principalmente por la sociedad y que ha abierto sus puertas a la revolución informática, ¿verdad? Llegando a un nivel considerable de liberalización y democratización en su cultura política, en su ordenamiento jurídico y económico nacional y en sus relaciones nacionales e internacionales. Este es tan solo uno de los muchos pasos que compone este nuevo orden mundial, seguido de eventos que se irán cumpliendo lógicamente durante tiempos establecidos por los patrocinadores de este proyecto, los cuales son entre los cuales hay ministros, empresarios, millonarios, directores de medios, dueños de medios de comunicación y de instituciones financieras sobre todo, ¿verdad? Y hasta miembros incluso de la nobleza, los cuales son los que mueven los hilos del poder mundial a través de lo que es la Organización de Estados de la ONU, de la organización que aglutina, patrocina a todos los estados del mundo, en su mayoría, ¿verdad? Con algunas excepciones por ahí. Así que a través de la ONU, en lo político y a través también, porque esto es muy importante, no es que nosotros tengamos nada en contra de alguna religión, pero en esta ocasión la Iglesia romana es el punto principal en cuanto a la manipulación religiosa mental, ¿verdad? En lo espiritual. Según se dice, que el plan estaría establecido definitivamente para el año 2030, mayormente conocido como la Agenda 2030, de la cual estaremos hablando un poco. ¿Ha escuchado usted acerca de este asunto? Seguramente que no, seguramente que sí, pero este es el plan que tienen definido. Bueno, vamos a estar hablando de eso un poquito más adelante. No es ninguna conspiración. Realmente es un hecho, ya si usted se va a la página de la ONU, usted va a ver básicamente el plan en detalle, ¿verdad? El primer paso, básicamente yo considero que ya lo han dado, que es la globalización de la que veníamos hablando, ¿verdad? Esto es muy importante para que cada una de las decisiones que se tomen tengan repercusiones mundiales. Hoy tenemos una comunicación globalizada, la internet, la televisión, el sistema bancario, totalmente controlado por las élites, ¿verdad? La alimentación
controlada a través de las grandes compañías productoras de alimentos. ¿Y qué de la salud? Se dice que toda la materia farmacéutica está en manos de un puñado de personas que controlan ese mercado. De modo que ellos tienen el control de las empresas transnacionales productivas y financieras, ¿verdad? Para poder controlar la humanidad. Hay un club muy famoso de personas poderosas que se llama el Club Bilderberger. Bilderberger, que se reúne básicamente todos los años. Ellos son básicamente los dueños del mundo, por decirlo así, y precursores de la ONU, de las Naciones Unidas, ¿verdad? Uno de los tópicos importantes, según se dice, de su última reunión realizada a mediados de este año, fue la influencia de las redes sociales en el modelaje de los imaginarios sociales, ¿verdad? O sea, no podemos sino pensar en un gran escritor que se llama Edward Bernays. Edward Bernays es el creador de la denominada ingeniería del conocimiento, quien describía su orientación en los siguientes términos acerca de las redes sociales. Dice: la manipulación, decía este tremendo escritor, consciente e inteligente de los hábitos y opiniones organizados de las masas es un elemento importante en la sociedad democrática. Decía: aquellos que manipulan este mecanismo invisible de la sociedad constituyen un gobierno invisible. Oiga, ¿qué es el verdadero poder gobernante de nuestro país? Somos gobernados, dice, nuestras mentes son moldeadas, nuestros gustos formados, nuestras ideas sugeridas en gran medida por los hombres que nunca hemos oído hablar. Este es un resultado lógico de la forma en que está organizada nuestra sociedad democrática. Interesante este concepto de Edward Bernays acerca de la manipulación que se hace, y que obviamente todo este asunto ha sido creado con un propósito, la manipulación de la mente, de los gustos, de lo que vemos, de lo que escuchamos, etcétera, etcétera. Esto ha sido ampliamente planificado con anterioridad, ¿verdad? Y nosotros obedecemos, el mundo entero está obedeciendo a estas pautas que personajes detrás allá de la cortina están enviando estas señales a través de los medios de comunicación. Otro de los medios por el cual el nuevo orden mundial quiere dominar la mente de las personas es a través del cine, la televisión, de igual forma la religión. Es interesante. La va a utilizar. Y obviamente esta gente va a utilizar aquella religión que tiene mayor preponderancia, la religión más conocida, la religión que tiene más participación en la sociedad mundial. Y lo vemos. Y yo quiero realmente no ser crítico, pero ser más informativo en cuanto a este tema. Obviamente la lógica nos decía que estas élites tomarían a la religión más popular que existe en el momento y que ha existido desde siempre, como es la religión romana. La religión es muy importante para adoctrinar la mente a los planes del nuevo orden mundial. Y una de las religiones que se adapta correctamente por principios, como les decía, es la religión romana, porque sus doctrinas y principios básicamente son extraídas mayormente de costumbres, de sistemas de gobiernos con tendencias paganas, de reinos anárquicos y totalitarios, que dejaron en el mundo una estela de muerte y destrucción. De ahí es que vienen las doctrinas que practican estos reyes, hombres poderosos que quieren someter a la tierra bajo un solo gobierno mundial. Para ser más específico, el próximo año va a ser muy decisivo. Por eso el título de este programa, 2020-2030, la década de los grandes cambios. Iniciando el próximo año, ya el Papa Francisco
el Papa Francisco ha establecido una fecha que es considerado clave para que dicho gobierno empiece a tomar forma, y es reunirse el próximo 14 de mayo del 2020, que tendrá como tema reconstruir el pacto educativo global. Ya al escuchar esta frase se nos vienen muchas cosas a la mente. Se reconstruirá el pacto educativo, o sea, nos van a reeducar de nuevo para dar forma al futuro de la humanidad, un nuevo humanismo, formando individuos maduros que puedan superar la división y cuidar nuestra casa común. O sea, en otras palabras, en este momento la gente no está lo suficientemente madura, o no estamos lo suficientemente madura para llevarnos bien entre sí, para llevarnos bien en el planeta, porque usted sabe, los cristianos estamos peleando con los musulmanes allá con los judíos, los chinos, los coreanos con los surcoreanos, etcétera, los rusos contra Occidente, etcétera, etcétera, y no nos llevamos bien, y es la realidad, no nos llevamos bien. Entonces dice el Papa que nosotros tenemos que ser reeducados. Un pacto educativo global es lo considerado, es lo bueno, es lo ideal para alcanzar la paz mundial, ¿verdad? Pero, y la pregunta es, ¿qué hay de malo en todo esto? Yo personalmente no veo nada malo. Así, superficialmente, no se ve nada malo, pero si le escarbamos un poquito, yo les aseguro que podemos sorprendernos de lo que puede suceder una vez establecido este nuevo orden mundial, que sin duda alguna será establecido. La fecha ya está, es cuestión de tiempo, los años van a ir pasando y se van a ir implementando cada una de las reglas, de las leyes que ya están especificadas, ¿verdad? Y nada más nos van a ir adoctrinando, nos van a ir enterando de los pasos a seguir, ¿verdad? Como les dije, en realidad no se ve superficialmente, usted no le ve nada malo, aparentemente. Cuando leemos las 17, por ejemplo, Objetivos de Desarrollo Sostenible, pareciera algo muy bueno, ¿verdad? Yo se lo voy a presentar en un ratito y lo vamos a leer. Pero lo que no dicen es que hay detrás de todo esto. En primer lugar, me parece un tanto extraño porque no menciona absolutamente a Dios, al Dios verdadero. No se mete absolutamente. Claro, porque algunas de los puntos de los 17 que hay está en contraposición de la voluntad de Dios abiertamente, y lo vamos a demostrar. Un nuevo orden mundial tan aclamado y tan profetizado desde hace muchos años está a punto de llegar, está a punto de establecerse. Lo que el Papa está impulsando es la segunda, es la agenda básicamente del nuevo orden mundial. Quiere crear un nuevo humanismo sin Dios, en donde todas las religiones pueden converger, donde todos vivamos en paz como en una aldea, así lo dice, donde los maestros le inculquen principios humanistas morales a nuestros niños, educarlos para que ya no exista el racismo, etc. Eso suena bien, ¿verdad? Suena excelente para mí, me suena bastante bien. Así como lo del cambio climático. Lo único malo es que en todo esto, como decíamos, no involucra los principios divinos. Muchos de los principios divinos, porque obviamente estamos el respeto a la vida y muchos otros, cuidar nuestro planeta, etcétera. Eso es parte la palabra de Dios lo considera y está muy bueno. Entonces, pero lo único de todo esto que no menciona la palabra, el nombre de Dios, así como lo del cambio climático, ¿verdad? ¿Qué digo? Ya que esta agenda es básicamente mundial, el punto es no estar en desacuerdo, es estar de acuerdo en todo, ¿verdad? Aquí van a estar, acuérdense, involucrados los cristianos, los mahometanos, los musulmanes, los chinos, los rusos, etcétera, todo mundo. Entonces tiene que ser una agenda en la cual todos concordemos y ya no haya más disensiones y que exista la paz y la tranquilidad, ¿verdad?
que todas las naciones se unan. Quieren crear instituciones fuertes, con poderes impositivos de cobertura global, mundial. Quieren crear instituciones políticas firmes, una sola, no muchas. Un poder militar y un poder religioso. ¿Qué le parece? O sea que usted no va a tener opción. Se parece al socialismo, ¿verdad? De modo que en los próximos 10 años, escuche bien, en los próximos 10 años veremos todos estos cambios para establecer este nuevo orden. Ya todos los poderosos están de acuerdo. Ahora buscan convencer al mundo a través de reuniones persuasivas. Y por último, si es posible, utilizar herramientas extremas de persuasión. ¿A qué me refiero? Bueno, utilizar la fuerza. Aunque esto suene algo a conspiración, lo mencionaré, ¿verdad? Pueden utilizar guerras, desastres naturales, enfermedades, descomposición social, que es prácticamente lo que estamos viendo, ¿verdad? Una serie de eventos fácilmente creados por los que tienen el poder y la tecnología para crearlos. Usted sabe que hoy en día usted puede crear, bueno, usted no, pero los poderosos, las potencias, fácilmente pueden desestabilizar los climas, pueden crear terremotos, maremotos, etcétera, tsunamis. Y bueno, sumado a esta, una ayudadita extra, porque detrás de todo esto, este es el otro punto importante, detrás de todo esto está la mano peluda. Está el mentor, el dueño de todas estas ideas. Algo que a veces nosotros olvidamos de mencionar es que todo este plan es creado por el enemigo de Dios. Por eso no aparece la palabra Dios ahí. Y sus agentes humanos, por supuesto, porque el diablo trabaja con sus colaboradores, nosotros los humanos, que están muy decididos a ayudar al enemigo de Dios para que finalmente éste sea el que finalmente gobierne a este mundo, porque ese es el objetivo de Satanás. El objetivo de establecer un nuevo orden mundial, un gobierno único, es de gobernar, que el mundo esté gobernado por un solo gobierno mundial, tal como la palabra de Dios lo menciona, ¿verdad? Aparentemente, y hablando de Estados Unidos, por ejemplo, en este momento, aparentemente esta nación está obstruyendo un tanto los planes del nuevo orden mundial. Ustedes saben que el presidente Donald Trump no está de acuerdo, por ejemplo, con un punto importante de esta agenda, que es el cambio climático, ¿verdad? Que es uno de los caballitos de batalla del nuevo orden mundial, pero pronto esto desaparecerá. La palabra de Dios dice que la segunda bestia le dará su apoyo a la primera bestia, haciendo una imagen exactamente como la primera bestia, y hace que toda la tierra se vuelva en adoración a la primera bestia. Bueno, yo no voy a empezar a hablar de profecía, pero obviamente aquí estamos hablando de dos poderes, y el poder, voy a mencionar, interpretar en este caso, la bestia que sale de la tierra, que representa a los Estados Unidos. En este momento no están en muchas condiciones de apoyar esta agenda, ¿verdad? Pero obviamente eso se va a terminar. Eso se va a terminar porque dice Apocalipsis 13, 11, 12, después vi otra bestia que subía de la tierra y que tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce, dice, toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. O sea que la primera y la bestia que sale de la tierra trabajan juntamente. Y obviamente no voy a decir lo de la otra bestia, porque ya la hemos venido hablando, ¿verdad? Y ya se dice, escuche bien, que la tierra y los moradores de la tierra adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. ¿Saben cuál fue esa bestia cuya herida mortal fue sanada? Bueno, mis queridos amigos, yo no puedo dejar de decir esto porque es una verdad bíblica. Yo les dije que cuando nosotros hablamos de bestia, aquí en el Apocalipsis obviamente no estamos hablando de un burro, de un tigre, de un toro, estamos hablando de poderes políticos religiosos. Y esta bestia representa lo que es el papado. El papado se le dio una herida de muerte, pero la profecía nos dice que al final de los tiempos se levantaría con ayuda de otro individuo, del enemigo de Dios. Y que la bestia de la tierra, representando por Estados Unidos, finalmente se unirían para establecer un nuevo orden mundial
y someter a la humanidad. Y saben, en ese entonces nosotros vamos a lamentar haber apoyado todos estos esfuerzos porque se establezca este nuevo orden mundial. Va a ser terrible. Los 17 puntos, finalmente voy a terminar con esto, mis queridos hermanos y amigos que nos ven, se los voy a presentar allí. Se los voy a presentar allí, ahí vemos los 17 puntos que la ONU ha establecido para, valga la redundancia, establecer su nuevo orden mundial. O sea, tenemos que cumplir con estos 17 puntos al final de los tiempos, al final de ya, llegando al 2030, esto debe ser una realidad. Definitivamente esto debe ser una realidad. Ya no habrán naciones en el mundo. Ese es el plan de la ONU. Será un solo gobierno mundial el cual obedecerán a estos 17 principios, a estos 17 cláusulas. Déjenme ver si yo me puedo poner por acá porque parece que no me está viendo. Bueno, vamos a mencionarla rápidamente. 17 puntos que consta el plan para aplicarlo a nivel mundial. Al final del 2030 esto tendrá que ser una realidad. El número 1, fin de la pobreza. ¿Quién no está de acuerdo con eso? Yo estoy de acuerdo con eso. Hambre cero. Salud y bienestar. Todos tendremos salud y bienestar. Educación de calidad. Igualdad de género. Ojo. Vamos a hacer un programa especial con esto de igualdad de género. O sea, sabe que en Estados Unidos ya oficialmente usted puede, cuando nace su hijo y le ponen ahí su certificado de nacimiento, puede elegir un tercer género. Se le llama género X, o sea, porque usted no sabe que si su hijo ya después de grandecito pues puede convertirse en mujercita o varoncito. Bueno, igualdad de género, o sea, usted hoy, las leyes que vienen en contra de aquellos que se burlan, por ejemplo, de los homosexuales y los lesbianas, estas asociaciones que cada día obtienen mayor poder, porque obviamente las personas que componen las élites mundiales son de este género. No, yo no tengo nada contra ellos realmente, pero sí, la mayor parte son personas homosexuales que tienen mucho dinero y mucha influencia en el poder, en el aspecto político del mundo. Entonces, obviamente, ellos quieren dejar claro que cualquier problema, cualquier situación que lleve a estas personas, a los que tienen diferente o se declaran como homosexuales, pues quieren garantizarle de que su vida será feliz de ahora en adelante, ¿verdad? Que debiera ser así, ¿verdad? Ellos escogieron esa vida y hay que respetarla. Dice agua limpia y saneamiento. Número 7, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación, infraestructura, reducciones de las desigualdades. Ya no va a haber desigualdad. Ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsables, número 12, 13, acción por el clima. O sea, vamos a recuperar el planeta. Vida submarina, y vamos a evitar la destrucción de las especies marinas. Vida de ecosistemas terrestres que están siendo destruidos. Paz, justicia e instrucciones sólidas. Y la número 17, alianza para lograr los objetivos. O sea, todos estos objetivos. Van a haber alianza, van a ponerse de acuerdo. Y obviamente, esto suena maravilloso. ¿Qué les parece? Todo eso para el 2030 vamos a estar viviéndolo. O sea, ya no va a haber pobres, ya no va a haber hambre, ya no va a haber discriminación, ya no va a haber discriminación por sexo, por religión, etcétera, etcétera. Todos vamos a tener agua, ya no va a haber gente muriéndose de hambre, todos vamos a tener trabajo. Ese es el plan idóneo, el plan mágico que cambiará al mundo entero. Y ahora la pregunta es, ¿y dónde queda Dios?
No aparece por ningún lado. Allí está el verdadero problema. Allí está el verdadero problema. Porque finalmente habrán establecido un gobierno mundial y la única diferencia va a ser que en este gobierno no cabrá Dios, porque están gobernados por el hombre, y por no decir otra cosa, gobernado por el enemigo de Dios. Este será el gobierno del anticristo, donde todos estarán contentos y felices, donde no faltará absolutamente nada, donde habrá paz y seguridad. Pero saben, la palabra de Dios nos dice que cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción a todos ellos. ¿Está entendiendo por dónde va el asunto? Finalmente se va a alcanzar una paz. Entonces la pregunta es, ¿usted está de acuerdo con este plan? ¿O no? ¿Por qué? ¿Por qué no? Bueno, usted dice, porque no están metiendo a Dios, mi Dios no cabe allí. Bueno, pero si usted no obedece a este gobierno mundial, entonces va a tener graves problemas, porque lo van a acusar de rebelarse contra la ley mundial, contra el gobierno universal. Entonces, aquí es donde los verdaderos hijos de Dios, aquellos que disciernen, aquellos que obedecen a Dios antes que a los hombres, van a sufrir persecución y serán perseguidos y hasta cierta forma serán muertos por no obedecer a los hombres, a los mandamientos de hombre. ¿Qué les parece? Hay muchas cosas de que hablar, mis queridos amigos, hermanos, sobre este asunto. Seguramente más adelante vamos a estar haciendo más otras investigaciones. Pero esta es la década de la decisión. Este es el momento en que usted tiene que empezar a estudiar, a averiguar, a acercarse más a Dios para que Dios le dé esa seguridad de lo que usted tiene que hacer en estos 10 años. Yo no digo, de repente se puede tardar un poquito más, pero de que viene, viene. Y ya lo estamos viendo venir. Esa es la realidad. El próximo año, en esta reunión importante que tiene el Papa el 14 de mayo, será muy importante. Allí empezará a convencer a toda la sociedad mundial de que es necesario un nuevo orden mundial para que haya paz y seguridad. Que Dios nos pueda bendecir, mis queridos amigos. Ojalá este tema haya sido de ayuda para cada uno de ustedes. Nuestra intención no es dañar o criticar a otras personas, grupos religiosos, etcétera, etcétera. Es la realidad. Creemos que es la verdad de Dios. La palabra de Dios se cumple porque Él es fiel para cumplir sus promesas. Lo que Él dejó profetizado se va a cumplir. Y lo estamos viendo. Estamos en los últimos días de la historia de este mundo. Que Dios les pueda bendecir, mis queridos amigos. Les pedimos que comparta este tema. Cualquier pregunta usted nos puede enviar a través de nuestro un mensaje privado o a través de los comentarios que aparecen ahí en la caja de comentarios en cada uno de los videos, ya sea en Facebook o en YouTube. Un abrazo para todos. Nos veremos en nuestro próximo estudio el próximo año, ¿verdad? Suena cerca, suena largo, pero está cerca. En realidad nos faltan unos cuantos días para que termine el año viejo y venga el año nuevo tan aclamado, ¿verdad? Muchas personas se visten de esperanza y tienen muchas expectativas. Ojalá que se hagan realidad. Que Dios les bendiga. Un abrazo para todos. Su amigo y hermano Ángel Galeano les desea lo mejor de la vida. Hasta pronto.